Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El Evangelio de hoy que hemos leído nos habla de Jesús purificando el templo. Cuando habla de purificar, nos está señalando que Él va al templo porque estaban ocurriendo diferentes circunstancias en ese lugar. Las Escrituras nos dicen que muchas personas en el templo estaban realizando diferentes actividades. Él halló, dice, a personas que vendían bueyes, ovejas y palomas. Incluso habían cambistas. Entonces, al ver eso, él toma un azote de cuerdas y expulsó, dice que botó a todos los que estaban en el templo, y a las ovejas y a los bueyes, y los esparció, y las monedas comenzaron a caer, todo se comenzó a volcar, las mesas, y él comenzaba a decir: saquen estas cosas de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Pero ¿qué sucedía? Resulta que para entrar al templo, y como lo exigía la ley, uno tenía que llevar una ofrenda cuando había pecado. Entonces, al ir al templo, si tendría que llevar una ofrenda y no lo tenía a la mano, tendría que comprar una ofrenda justamente de estas personas que estaban en el templo, personas que conocían perfectamente la ley, conocían perfectamente las Escrituras. Es por eso que Jesús toma esta actitud, porque estas personas hacían comercio con el perdón, ¿no? Entonces, si alguien venía al templo y no tenía su ofrenda para presentársela a Dios y para que Dios le perdone su pecado, entonces tendría que comprar obligatoriamente a estos mercaderes algún tipo de ofrenda, algún animal, y habíamos hablado que vendían bueyes, palomas, ovejas. Entonces, cuando Jesús comienza a sacar todo esto, porque habían convertido en un comercio todo lo que Jesús quería para las personas, habían convertido en un comercio el arrepentimiento, habían convertido en un comercio el perdón de Dios. Pero cuando Jesús hace todas estas cosas, dice que los discípulos se acuerdan de la escritura del Antiguo Testamento cuando dice: el celo de tu casa me consume. En otras palabras, al Jesús tomar esta actitud, estaba cumpliendo también una de las profecías que se había dicho acerca de lo que él iba a hacer. Sin embargo, los judíos que estaban allí y que vieron que todas sus cosas eran revolcadas, eran tiradas, se molestaron y le preguntan a Jesús: ya que estás haciendo estas cosas, ya que estás revolcando, ya que estás tirando todas las cosas, ¿nos das una señal? Danos una señal para que nosotros creamos que tú eres alguien a quien Dios ha enviado. Y Jesús le responde lo siguiente: ya que haces esto, le dicen ellos, ¿qué señal nos da? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, cuando Jesús menciona que el templo, si es destruido, se levantará en 3 días, también nos menciona que no estaba hablando del templo físico donde estaban los mercaderes, sino estaba hablando del templo quien él mismo era. Recordamos que Jesús resucitó al 3er día, y es por eso que dice que al 3er día levantará este templo. Pero estas personas muy estudiosas, muy preparadas, no entendieron esto. Una vez más, no entendieron esto. No entendieron lo que Jesús les quería decir. A pesar de que eran personas preparadas, no pudieron captar la enseñanza de Jesús. Entonces, por eso es que su respuesta de ellos
es la siguiente. Este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás, ¿no? Como ellos no habían entendido, comienzan a decir, pero si este templo que estamos viendo, donde estamos haciendo nuestro negocio, se ha construido durante 46 años, ¿cómo es que tú dices, Jesús, que si se destruye, en 3 días lo vas a volver a levantar? Y en el versículo 21 dice lo siguiente, pero él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Una vez más, los discípulos, al acordarse de estas palabras de Jesús, cuando Jesús había muerto y resucitó, entonces ellos creyeron en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios. Por tanto, todo el conocimiento y toda la sabiduría que tenían estas personas que estaban en el templo y que hacían mercadería y que vendían ofrendas, todo su conocimiento no les alcanzaba para entender la fe. Incluso cuando Jesús les dice que hay una señal de que va a resucitar y que se va a levantar el templo, que es su cuerpo, al tercer día, tampoco mediante señales ellos pudieron entender esto. Los discípulos sí lo entendieron cuando vieron la señal de la resurrección, pero estas personas preparadas, supuestamente conocedoras de la ley, no entendieron esta señal. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pablo está diciendo que para los que no creen en el Evangelio y no conocen la fe, nos ven a nosotros como personas locas y nos miran de manera extraña y dicen, ¿por qué creen en el Evangelio? ¿Por qué creen en Jesús? Para ellos nosotros somos locos. Pero para los que se salvan, dice Pablo, es decir, para nosotros, esto es algo mucho más que una locura. Ellos nos pueden tomar como locos, pero para nosotros es bien claro que el Evangelio es, dice, el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces sigue diciendo Pablo en el libro de Corintios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Entonces, muchas personas estudiosas que han comenzado a escudriñar las Escrituras, pero no han creído, y por mucho conocimiento que puedan adquirir terrenalmente, esa sabiduría no les alcanza para conocer a Dios y a Cristo. Sin embargo, dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están aquellas personas que se jactan de toda su sabiduría, de todo su conocimiento? ¿Dónde está el que escudriña en estos tiempos, el que rebusca, el que quiere aprender más y más? ¿Dónde está esa sabiduría? Tanto es así que esa sabiduría no le ha servido porque no ha conocido a Dios. Entonces, si la sabiduría y el conocimiento no nos lleva a conocer a Dios, entonces nuestra sabiduría y nuestro conocimiento no sirve para nada. Y muchas personas andan así, tienen mucho conocimiento, tienen mucho estudio, pero no conocen a Dios. Entonces, dice lo siguiente, ¿acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Entonces, estas personas que tienen conocimiento humano y sabiduría humana entran en una confusión. Realmente no pueden conocer a Dios porque dependen de su propio conocimiento. Dependen
de su propia sabiduría. Sin embargo, recordamos lo que menciona Pablo al principio, que para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Y dice Pablo también, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es decir, por la fe, ¿no? Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no nos sentimos mal porque alguien pueda tener muchos títulos universitarios, porque alguien pueda tener muchos reconocimientos académicos, porque nosotros, al conocer a Dios, somos mucho más sabios que ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto quiere decir que los que han conocido y han aceptado la fe y han entendido que Jesús es el Hijo de Dios y que se han vuelto a Dios y se han arrepentido de sus pecados, estos son muchos más sabios que cualquier otra persona que pueda tener títulos y reconocimientos. Los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Los judíos querían ver muchas señales y Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Lo recordamos en el Evangelio. Pero a pesar de que tuvieron señales, no creyeron. Los griegos, a pesar de que tuvieron evidencias de Cristo, tampoco creyeron. Muchos, algunos sí, pero los que creyeron, lo hicieron porque reconocieron que el Evangelio es el poder de Dios. Y dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. ¿No? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero, porque los judíos que tienen mucho conocimiento y estudian mucho la ley, no llegaron a entender y no llegaron a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de que tenían todas las profecías que habían dejado los profetas. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por tanto, si tú y yo conocemos a Cristo, conocemos la verdadera sabiduría y el verdadero poder de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, muchas personas pueden creer que nosotros somos de poco conocimiento, que no tenemos muchos títulos, pero si nosotros hemos aceptado el Evangelio y conocemos a Cristo y creemos que tendremos vida eterna, entonces realmente somos personas sabias. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás en medio de nosotros y porque la revelación de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cada vez es más constante en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, porque en tu palabra nos dices y nos muestras que todo lo que necesitamos conocer en este mundo, que es Cristo, lo hemos conocido, y que no hay sabiduría humana, no hay poder humano que se compare al conocimiento y a la perfección de Cristo. Gracias por tu palabra, eterno Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Amén.